Hablando más sencillo, no tiene tanta complejidad, pero vamos a ver que sí es muy importante. ¿Alguien me puede decir por qué está conformado el sistema tegumentario? Por la piel. ¿Qué más? ¿Solo la piel? No. ¿Cómo? La piel o el sistema tegumentario está formado por la piel y sus anexos cutáneos. Ya dentro de los anexos cutáneos están los folículos pilosos, los glándulas sebáceas, glándulas apócrinas, está las terminaciones nerviosas sensitivas, está la uña y el pelo. Todos esos son anexos cutáneos que está dentro del sistema tegumentario. ¿Ya? El sistema tegumentario es un conjunto de tejidos o órganos que tienen una función principal. ¿Ya? Entonces, fíjense, como generalidades del sistema tegumentario, nosotros sabemos que está formado por la piel y todos sus derivados, ¿no? Su principal función de la barrera o del sistema tegumentario es la función de barrera, ¿ya? El sistema tegumentario tiene una función de protección y barrera, es por ende que está revistiendo la superficie externa, ¿ya? Y es básicamente parte de la inmunidad innata. Cuando ustedes escuchan la piel es inmunidad innata, ¿vale? Fíjense que la piel proporciona información inmunitaria. Toda lesión, toda agresión a la piel que esté con procesos o mediados por patógenos, la piel tiene capacidad de recoger la información, llevarla al sistema inmunitario e iniciar una respuesta inmunitaria. Entonces, participa en la respuesta inmunitaria. Fíjense que también es termorregulador. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de la piel, tiene capacidad para cambiar la temperatura externa principalmente, ¿no? La interna no. Es decir, si se requiere preservar calor, la piel puede generar una vasoconstricción de sus capilares y generar que menor cantidad de sangre llegue a la superficie externa. Por ende, el calor se concentra dentro. O si se requiere, en casos, por ejemplo, de que se requiera mayor riego sanguíneo, tiene la capacidad de dilatar sus capilares y permitir que mayor flujo sanguíneo llegue a la superficie de la piel y por ende aumenta la pérdida de calor. La piel, de hecho, cuando nosotros estamos en proceso de fiebre, en proceso febril, nuestra temperatura es mayor a la normal, ya sobrepasa los 37,5 grados. Entonces el cuerpo, como mecanismo regulatorio, tiene que eliminar calor. Entonces un mecanismo por el cual elimina calor es la piel. ¿Cómo lo hace? Sudoración. El sudor ya no es nada más que la eliminación de moléculas de agua con otros componentes, que estas moléculas de agua, una vez que se lleguen a la superficie de la piel, se van a evaporar y van a perder calor. Entonces la piel sirve para termorregular, ya entonces puede cambiar la temperatura corporal interna, externa, dependiendo de la necesidad, ¿no? Tiene función termorreguladora y controla las pérdidas de agua. Evidentemente nosotros sabemos que a nivel de la circulación, cuando la circulación llega al capilar, el líquido extravasa, ¿no? La piel es un órgano que carece de, específicamente la epidermis carece de vascularización, ¿sí? Entonces va a evitar y va a regular las pérdidas de agua. Si no tuviéramos esa barrera epidérmica, nosotros constantemente estaríamos perdiendo agua y estaríamos todo el tiempo deshidratados. Entonces la piel regula a la pérdida de agua. Fíjense que también proporciona información sensitiva del medio externo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ahorita voy a la espalda de su compañero, voy sin que él me esté mirando y lo apuñalo por detrás, lo va a sentir, ¿sí? Entonces, la piel tiene capacidad de generar información sensitiva a pesar de que nosotros no tengamos conciencia de esa información. Es decir, a mí alguien me toca por detrás y yo siento que alguien me toca por detrás. Entonces, la piel sirve para mediar la información del medio externo conmigo, ¿sí? Con mi yo interno o con mi medio interno. Y también tiene una función excretora, ¿ya? Las glándulas sebáceas, el sistema de las uñas, del pelo, contribuye de cierta forma a la excreción de ciertas sustancias, ¿sí? Entonces, esas son generalidades de la piel. Fíjense que la piel, o el sistema, tegumentario, está formada por la piel, que sería el órgano más importante, y los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos, fíjense que ahí están los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas, las glándulas mamarias. Entonces todos esos son anexos cutáneos. Y fíjense que la piel, y esto ya lo sabemos, tiene 3 capas. La capa más externa se conoce como la capa epidérmica.
como es una capa que reviste la superficie la superficie externa, por ende es tejido epitelial. ¿Sí? La epidermis es tejido epitelial. Después tenemos la dermis, que sería la capa que subyace a la epidermis, predominantemente de tejido conjuntivo. Ya ahorita vamos a ver específicamente cuál. Y la hipodermis, que sería la capa más profunda de la piel, es esa región principalmente formada por tejido adiposo. ¿Ya? Es como una almohadilla de grasa que nosotros tenemos. En algunas personas que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, esa almohadilla suele ser más gruesa, y en personas que son más delgadas, esa almohadilla de tejido adiposo suele ser más delgada. También se conoce como tejido celular subcutáneo. ¿Sí? O bueno, a ver, veamos acá. Entonces, este esquema de piel, fíjense, la superficie epidérmica, fíjense que la dermis es la superficie un poco más gruesa, y la hipodermis, que esta varía, ¿no? Fíjense que hay varias estructuras en un pequeño fragmento de un pedazo de piel. Fíjense que podemos destacar los folículos pilosos. ¿Ya? Principalmente los folículos pilosos están en las zonas donde hay vello, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en nuestro cuerpo que carecen de folículos pilosos. ¿Me pueden dar un ejemplo? La palma de las manos. No crece pelos en las manos, ¿sí? Las palmas de los pies, pero en las plantas de los pies no crece tampoco vello en la piel. Entonces hay zonas que no tienen folículos pilosos. Fíjense que asociado al folículo piloso siempre va a estar un músculo liso, que se llama el músculo piloerector. ¿Ya? Tiene una función interesante. Antiguamente, cuando uno está en una situación de estrés o de miedo, es la típica piel de gallina que se le conoce, el músculo liso, el piloerector, se contrae y genera esa elevación o contracción de los pelos. Entonces parece que los pelos se paran. Generalmente sirve más que todo como respuesta en animales. Nosotros ya somos un poco más desarrollados y esa respuesta como ya no nos sirve, ¿no? Pero a los animales, por ejemplo, si ustedes ven al gato, cuando se estresa o se eriza, todos los pelos se ponen de punta. Entonces es una reacción ante el estrés y ante la lucha. Fíjense que también asociado a un folículo piloso también tenemos las glándulas sebáceas, que esas son importantes para la secreción de sebo, pero vamos a ver más adelante. Ahora, otras estructuras que nosotros tenemos, fíjense que ahí están terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas van a ser de varios tipos, ¿ya? Tenemos asociado glándulas sudoríparas, y hay algo interesante acá, que tal vez no se suele tocar, pero es importante saberlo. Fíjense que hay un plexo profundo y un plexo superficial. La epidermis no tiene vascularización, pero en la dermis y en la hipodermis sí hay vascularización. Hay un plexo, fíjense, conformado por venas y arterias a nivel de la hipodermis. A este plexo se conoce como el plexo profundo, ya el plexo de la piel o el plexo profundo de la piel. Y al que está a nivel de la dermis se conoce como el plexo superficial de la piel, ¿sí? No son nada más que aglomeraciones de arterias y venas que van a ayudar a la irrigación de todo este tejido. Fíjense que entre el plexo profundo y el plexo superficial hay conexiones, ¿no? No me acuerdo si se llaman los vasos verticales. Ahí me estoy rayando un poco, por favor. Pero hay una conexión entre el plexo profundo y el plexo superficial, ¿sí? La epidermis. La epidermis sería la capa más superficial de la piel, ¿sí? Es tejido epitelial, no olvidemos eso. La epidermis tiene una derivación embriológica importante. Fíjense que esta deriva del ectodermo. ¿Se acuerdan qué era el ectodermo? Sí. ¿Sí? ¿Qué era el ectodermo? La capa más superficial del disco germinal. ¿No? ¿Se acuerdan que teníamos un disco trilaminar de los cuales se formaban todos los tejidos? El ectodermo es la capa más superficial que deriva en el tejido epidérmico y en todos los tejidos neurales, ¿ya? Entonces la epidermis deriva del ectodermo, pregunta de examen, ¿sí? Y fíjense que la epidermis, al ser un epitelio, su epitelio específicamente es plano estratificado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que este epitelio tiene muchas capas, por ende es estratificado. Y la capa más apical son células planas, por ende el nombre de este tejido, que es epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado lo encontramos en muchas zonas, ¿no? Puede estar a nivel de la cavidad oral, a nivel del esófago, a nivel del introito vaginal, a nivel de la cavidad anal, en muchas zonas. Pero la piel, es decir, la zona más externa, tiene una característica más adicional a lo que solo es epitelio plano estratificado. La piel se caracteriza por tener aglomerados de queratina. Entonces, este epitelio realmente se conoce como epitelio plano estratificado queratinizado, ¿ya? Porque tiene presencia de queratina.
Fíjense que la epidermis, desde la zona más interna hasta la externa, va a tener 4 capas a 5 capas, dependiendo. Fíjense que la capa más profunda es esta que está en relación con la dermis, se conoce como el estrato basal, ¿ya? En el estrato basal van a estar las células o los queratinocitos indiferenciados o las células madres que se van a diferenciar en queratinocitos, ¿sí? Después del estrato basal, la siguiente capa es el estrato espinoso, que ahí están los queratinocitos diferenciados. Y el estrato que le sigue es el estrato granuloso, que son queratinocitos llenos de gránulos de queratohialina. Y por último, la capa más superficial es el estrato córneo, que son los queratinocitos ya muertos. Lo vamos a explicar. Lo voy a dibujar allá en la pizarra. Fíjense acá. Ahorita solo estamos hablando de la epidermis, ¿sí? No estamos hablando de la dermis. En la epidermis hay 4 a 5 capas histológicas importantes. La más profunda, la que está en relación con la dermis, se conoce como el estrato basal. En este estrato basal van a estar células indiferenciadas, ¿sí? Pueden ser de aspecto cúbico, de aspecto cilíndrico, van a haber de diferentes formas. Estas células indiferenciadas van a ir diferenciándose y multiplicándose. La piel es uno de los tejidos más activos en cuanto a división celular. Entonces la piel constantemente se está multiplicando, hay división celular constante. Entonces estas células indiferenciadas del estrato basal se van a diferenciar en queratinocitos. Ya hay una diferencia. Del estrato basal al siguiente estrato se conoce como estrato espinoso. Aquí ya están queratinocitos diferenciados, pero se llama espinoso porque cuando nosotros hacemos un aumento a esta zona histológica, los queratinocitos tienen la siguiente forma. Es decir, pareciera que en su citoplasma habrá como espinas, ¿no? Pero se proyecta como pequeñas espinas. Y esas espinas no son nada más que uniones de de queratinocitos. Un queratinocito con otro queratinocito se conecta a través de proyecciones citoplasmáticas que a la placa histológica aparecen como espinas, ¿no? Entonces, por eso se llama estrato espinoso, porque los queratinocitos van a tener estas proyecciones citoplasmáticas a forma de espinas. Y estas proyecciones citoplasmáticas no son nada más que, bueno, voy a pasar por acá, que uniones en desmosoma. ¿Ya? Entonces los queratinocitos están bien o amplio o firmemente anclados, ¿no? Eso evita la separación de este tejido epitelial. Después de la capa espinosa, que la capa espinosa es un poquito o bastante gruesita, viene una capa importante que lo voy a ver con color negro. La capa granulosa. ¿Ya? Esta capa granulosa se caracteriza por tener queratinocitos llenos de gránulos. Y es fácil de reconocer por qué. Esos gránulos tienen una predominancia basófila. Entonces, atención histológica se va a ver un segmento más oscuro. Lo pueden ver en la placa de allá. Fíjense, en esta imagen de acá, esto de acá es el estrato granuloso y se nota la diferencia de la definición. ¿Sí o no? ¿Por qué se tiene de esta forma? Porque en la capa granulosa los queratinocitos ya adquieren gránulos de queratohialina y esa queratohialina es basófila, bueno, de predominancia. Le gusta tenerse con componentes basófilos. Entonces va a adquirir esta tensión más intensa y es de fácil reconocimiento. Y por último tenemos la capa o el estrato córneo, ¿sí? El estrato córneo ya son queratinocitos que adquieren esta forma. Lo interesante de la piel es que las células más superficiales realmente son células apoptóticas, células que han muerto, ¿ya? Y simplemente han conformado como una masa o una estructura de queratina, pero queratina sólida, ¿no? Bueno, no tan sólida, que permite el ampliamiento. Fíjense que las células o los queratinocitos más basales tienen actividad. Una vez que llegan a la capa granulosa, pierden su núcleo y empiezan un proceso de apoptosis. Entonces, en el estrato córneo ya solo quedan los queratinocitos, o bueno, ya no quedan los queratinocitos.
solo queda su queratina. Entonces eso es lo que vemos en la capa más superficial, solamente la queratina. Ahora uno puede decir cómo yo reconozco un epitelio plano estratificado queratinizado del no queratinizado, ¿no? Puede ser un poquito complejo. Fíjense, en un epitelio plano estratificado, ya, normal, que no es queratinizado, las células no van a sufrir este proceso de apoptosis. Entonces, en la capa más superficial vamos a todavía ver núcleos, ¿sí? Porque están vivas las células, pero en el caso de la piel no. En el caso de la piel, las células del estrato córneo están apoptóticas, no tienen núcleo. Entonces, en una placa de estrato, una placa de epitelio plano estratificado queratinizado, la capa más superficial son células anucleadas. No hay núcleos y obviamente tienen la forma plana. Otro dato interesante es que puede haber en la capa más superficial estas estructuras. Ya que a veces se nota, a veces no. Son células en descamación. La piel se descama. Ya tiene un proceso, como acuerdo, de 30 y algo días, voy a buscar bien, y las células se desprenden y constantemente se están renovando. Entonces, en una placa queratinizada también podemos ver este proceso de descamación. Entonces me puede ayudar, fíjense acá, entonces me puede ayudar a identificar que yo estoy viendo un epitelio queratinizado, ¿sí? Fíjense, una placa de epidermis, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, y aquí se ven células con gránulos, el estrato córneo que es aplanado y no se ve ni un núcleo. Y para confirmar, fíjense, las células en proceso de descamación. Ahí veo las 5 capas de mi queratinocito. Entonces no se olviden que los queratinocitos van migrando desde que se diferencian en queratinocitos hasta que se convierten en queratinocitos muertos. Migran, sufren todo este proceso de migración desde la capa más profunda hasta la capa más superficial. ¿Ya? Ahora, el estrato córneo a veces se puede dividir en dos partes, en un estrato lúcido y en un estrato córneo, ¿no? ¿De qué depende esto? Es decir, este estrato córneo a veces puede sufrir una subdivisión. Esto depende del grosor de la piel. ¿Ya? En nuestro sistema tegumentario hay zonas donde la piel es gruesa y hay zonas donde la piel es delgada. Entonces, las zonas que tienen piel delgada no van a tener la división de lúcido, ¿sí? Solo ese estrato córneo punto. Pero las zonas de piel gruesa sí tienen un estrato lúcido. ¿Ya? ¿Por qué? Y es fácil de reconocer. Creo que una imagen acá. Ya, fíjense la diferencia entre esta imagen de acá. Quiero que me digan ustedes qué ven. La imagen de acá con la imagen de acá. ¿Qué diferencia ven? El grosor de la queratina. El grosor de la epidermis. Fíjense, en esta placa la epidermis va desde acá hasta acá. Y en la epidermis de esta placa va desde acá hasta acá. Entonces, esta placa es más gruesa, ¿sí? Es por eso que en los tejidos de piel grueso sí va a haber una estratificación lúcida, solo en las pieles gruesas, ¿sí? En este caso, no, porque es una piel delgada, no hay estratificación lúcida. Ahora, ¿dónde encontramos piel gruesa? ¿Quién sabe? Palmas de las manos. Generalmente, donde no haya folículos pilosos es piel gruesa. Ya, palmas de las manos, planta de los pies y alguna que otra zona, ¿sí? Después el resto es generalmente piel delgada y por ende si piel no tiene la estratificación lúcida. ¿Ya? Volvamos entonces acá. Ya. El estrato granuloso forma gránulos de queratoialina. Esto es interesante. La queratoialina, que está ayudada por la filagrina y la tricoialina, eso sí suele preguntar el doctor, esas son dos proteínas que van a formar los filamentos de queratina. ¿Ya? Entonces la filagrina y la tricoialina forman filamentos de queratina. Entonces, los queratinocitos sufren el proceso de apoptosis y netamente quedan sus filamentos de queratina. Ahora, a pesar de que estas células están muertas de la capa córnea, están unidas, ¿sí? Están unidas en uniones desmosómicas, no se van a separar, a no ser que lleguen a la capa más superficial donde empiecen a la descamación, ¿sí? Ahora hay una pregunta interesante. En la capa granulosa, en el estrato granuloso, hay una barrera, ¿sí? No sé si la tengo por acá. En este estrato granuloso hay una barrera que se llama la barrera epidérmica contra el agua, ¿sí? Y es algo interesante. Es una barrera muy, pero muy hidrofóbica.
es decir, no permite la entrada de agua y mucho menos la salida de agua. Y es interesante, es por eso que la piel tiene una capacidad de evitar las pérdidas de agua. Y otra cosa también interesante es que también tiene la capacidad de evitar que cualquier cosa se pueda absorber por la piel. La piel, yo les pregunto, ¿tiene una capacidad de absorción? ¿Sí o no? ¿La piel puede absorber cosas o no? Sí, pero solamente absorbe cosas selectivas. Y como esta piel tiene una capa hidrofóbica, cualquier cosa que sea hidrofílica no la va a absorber. Es decir, no entra. Pero cosas que son de predominancia lípidos, va a ser de mayor fácil absorción. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en, por ejemplo, la crema donde se absorbe, deshidrata, si son cremas de sustancia oleosa, grasa, sí se va a absorber porque la piel tiene capacidad de absorción, pero si es algo de predominancia líquida, no lo va a absorber. ¿Ya? Es por eso también, si ustedes, por ejemplo, se meten a la piscina que es llena de agua, no se van a hinchar de agua. Normalmente podría pasar eso, si no hubiera barrera biónica contra el agua. ¿Por qué? Porque si hay mayor agua en un lugar externo, el agua va a querer entrar donde hay menor cantidad. Pero no pasa eso. Y cuando se pela la piel, digamos, otros que entran a la piscina. Claro, no sucede eso. ¿O de qué se ve? No, el proceso de descamación de la piel generalmente son con enfermedades a nivel de la piel. ¿Sí? No vamos a hablar de eso. Pero no ocurre eso. Sí, hay una barrera que evita la pérdida de agua y la absorción de cosas hidrofílicas. ¿Tenemos la duda? No sé. Solo entré. Esto es la pregunta. Vamos a ver si estamos hablando de eso. Lo tengo por acá. Acá está. Fíjense, los queratinocitos a nivel de la capa granulosa van a crear una membrana. Esa membrana está involucrando estos cuerpos laminares. Ya esos cuerpos laminares tienen componentes hidrofóbicos. Ya no van a aceptar el paso del estrato córneo a capas más profundas de sustancias que son hidrofílicas, ¿sí? Las va a evitar, las va a echar. Pero sustancias lipídicas sí van a poder atravesar más o menos con facilidad y van a poder entrar a las capas más internas de la piel. ¿Por qué? Por la presencia de cuerpos laminares. ¿Ya? Y los cuerpos laminares van a ver que tienen componentes principalmente hidrofóbicos. Ya, volvamos al tema. Entonces, ese es el estrato de la epidermis. La epidermis tiene 5 estratos, bueno, 4 estratos, y dependiendo si es piel gruesa, tiene 5 estratos. ¿Sí? Vamos con la dermis. La dermis es un tejido que se encuentra por debajo de la piel, ¿sí? Por debajo de la epidermis. La dermis es de derivación mesodérmica, ¿ya? Es decir, esta viene o deriva de la segunda capa embrionaria, que es el mesodermo. Fíjense que la dermis se va a subdividir en dos, en dermis papilar y dermis reticular. Y es algo interesante. Si ustedes se fijan, la epidermis forma estas estructuritas. Fíjense que es como un sube y baja, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Estas estructuras se conocen como las crestas interpapilares, eso es de la epidermis. Y la dermis le acompaña igual con estructuras que suben, bajan, suben, bajan. A esas estructuras que imaginan dentro de la epidermis se conocen como las papilas dérmicas. ¿Sí? Entonces fíjense que la piel es como un pequeño serpentero, por así decirlo, ¿no? La capa más profunda. Y esto es interesante. La dermis papilar es la que forma las papilas dérmicas, ¿ya? Y esa dermis papilar es de tejido conectivo laxo. Y tiene relación. Nosotros sabemos que debajo de cada epitelio siempre está el laxo. Entonces, este es el epitelio y por ende lo que está por debajo de él tiene que ser laxo. Entonces, la dermis papilar es de tejido conectivo laxo. Pero si nosotros vamos bajando más a capas más profundas de la piel, muy por debajo de las crestas interpapilares, ahí el tejido cambia. Esta se convierte en la dermis reticular. La dermis papilar es solo la que forma las crestas o las papilas dérmicas. Y la dermis reticular es lo que está muy por debajo de las crestas interpapilares. Esta dermis reticular está formada por tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Entonces ya cambia la composición del tejido conectivo. Primero, a nivel de la papilar, es laxo y después, más profundamente, es denso y regular. Estas estructuras, las papilas dérmicas y las crestas interpapilares, si ustedes se dan cuenta, forman estas impaginaciones o proyecciones, ¿no?, dentro del tejido. Y son importantes porque estas impaginaciones son únicas para cada persona. Es decir, esas formas, estructuraciones que yo tengo a nivel de mi piel, no la tienen ustedes, y eso es
lo que se estudia a nivel cuando uno usa las huellas dactilares. Por eso las huellas dactilares son propias de cada persona. ¿Y de dónde provienen las huellas dactilares? De estas patrones de imaginación de las crestas epidérmicas y de las papilas dérmicas, ¿sí? Entonces, único de cada persona. Nadie tiene la misma imaginación, la misma forma de huellas que ustedes, que yo, etcétera, entre nosotros. Fíjense acá se ve bonito. Yo le pregunto, ¿esta piel para ustedes es una piel gruesa o delgada? Delgada. Delgada, porque su epidermis no es muy gruesa, ¿sí? Van a tener mucho cuidado. Esto sí puede entrar como tal vez el examen práctico que tengamos al final, porque quiero que me diferencien bien la piel gruesa de la piel delgada. No son iguales. La piel delgada tiene una capa más delgada, obviamente, pero la piel delgada se caracteriza por tener folículos pilosos. Y estos de acá son los folículos pilosos. Fíjense que son estructuras que la vamos a ver más adelante, que están ancladas a este grupito de células que son glándulas sebáceas, ¿sí? Solo se ve a nivel de la piel delgada, no se va a ver a nivel de la piel gruesa de los folículos pilosos. Entonces, otro dato más para el reconocimiento. Y fíjense que por abajo, acá por ejemplo, hay tejido adiposo, ¿lo ven? Entonces ya estamos entrando en capas más profundas, que sería la hipodermis. Excelente. Vámonos, células de la epidermis. En la epidermis, fíjense que tenemos 4 grupos celulares. Los principales son los queratinocitos. Ellos se encargan de producir la queratina, esa proteína dura que permite al tejido de la piel resistencia y soporte. Y también se encargan de formar la barrera epidérmica contra el agua. ¿Dónde se encontraba esa barrera? La estrato granuloso. Ahí se encuentra la barrera epidérmica contra el agua, no por agua. Entonces, los queratinocitos ya lo conocemos. Tienen diferentes estadios de desarrollo. Primero son células indiferenciadas en el estrato basal, después se convierten en células del estrato espinoso, después se llenan de glándulos de queratohialina y se convierten en células del estrato granuloso. Sufren un proceso de apoptosis y solo queda la queratina y se convierten en células del estrato córneo, ¿sí? Van a sufrir un proceso de diferenciación a lo largo de su desarrollo, ¿sí? Después tenemos los melanocitos. Los melanocitos, su principal función es la producción de melanina, ¿ya? No van a confundir cuando escuchen melatonina, ¿sí? Por favor, pueden parecer iguales, pero la melatonina tiene una función totalmente distinta. La melatonina, por si les da curiosidad, es una hormona que se produce a nivel de la glándula ¿ya? Entonces, nada que ver con la melanina. La melanina es una proteína de pigmentación, ¿sí? Gracias a la melanina es que cada uno tiene su color de piel definido, ¿no? Obviamente, mientras más melanina tenga una persona, más oscura o pigmentada es la piel, y mientras menos melanina tenga una persona, menos pigmentada y menos oscura la piel. Le voy a dar un ejemplo bonito. ¿Qué pasa? Yo tampoco. Ya, soleate todo. Imaginemos que este es un melanocito y estos son sus queratinocitos alrededor. Los melanocitos van a generar la melanina en pequeñas vesículas, ¿sí? Y esa melanina se la van a traspasar a los queratinocitos. Entonces, mientras más melanina tenga un queratinocito, más oscuro o más pigmentado se ve. Ahora, un dato interesante es que este tipo de secreción, es decir, que yo vaya directamente, el melanocito lo que hace es invagina o mete sus proyecciones citoplasmáticas dentro del citoplasma del queratinocito y mediante esa invaginación transporta o le da sus gránulos de melanina. A este tipo de secreción se la conoce como secreción citocrina, ¿ya? ¿Por qué? Porque está entrando los gránulos mediante o a través del citoplasma del melanocito, ¿sí? Hay varios tipos de secreción, está la secreción apócrina, holocrina, merocrina, pero un tipo de secreción especial es la que tiene el melanocito, que se conoce como secreción citócrina, porque lo que está eliminando, lo está eliminando directamente en el citoplasma del queratinocito, ¿ya? Ahora, hay algo interesante. ¿Alguien sabe para qué sirve la melanina? Protección contra el rayo ultravioleta. Excelente. Muchos pueden pensar que solo le da color a la piel.
¿no? Pero los melanocitos, o perdón, los gránulos de melanina, fíjense que van a formar un conglomerado cerca del núcleo de los queratinocitos, ¿ya? Alguna vez escuché el término de que forma una paraguas dentro de la superficie o del núcleo de los queratinocitos. Y eso va a tener una gran función protectora de los rayos ultravioleta tipo B, ¿ya? Principalmente que son los que van a causar mutaciones genéticas y a la larga pueden causar cáncer de piel, ¿no? Entonces, privilegiados de lo que tenemos que ir con ello. Porque mientras más melanina tenemos, más protección contra rayos ultravioleta. ¿Sí? ¿Perdón? Obviamente las personas con menos melanina tienen mayor predilección o mayor predisposición a sufrir algún cáncer de piel, ¿no? No me estoy asustando. Tienes cáncer. Ya, ahora, a la conexión de un queratinocito con un melanocito se le conoce como la unidad melanoepidérmica. ¿Ya? Es decir, por un melanocito va a estar conectado, no me acuerdo si es con 50 queratinocitos, ¿sí? Si lo dice por mejor. Es decir, un queratinocito tiene la capacidad de dar sus glándulos de melanina hasta 50 queratinocitos, ¿sí? Eso se conoce como la unidad melanoepidérmica. Ya. Entonces, ya hemos visto el melanocito, su función principal. Dentro del espesor de la epidermis también tenemos las células de Langerhans. Estas células van a tener un poco de cuidado, porque uno puede pensar que son macrófagos, ¿sí? Si bien pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, su origen son de las células dendríticas. Y es una pregunta de examen que pone el doctor, ¿sí? Las células de Langerhans, que son células que están en el espesor de la epidermis, derivan del origen dendrítico, ¿ya? Son células dendríticas, básicamente, no son células no son macrófagos, ¿sí? Pero sí tienen la función de fagocitosis, como lo tiene un macrófago. Se consideran que estas son células presentadoras de antígeno. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Qué era una célula presentadora de antígeno? Una célula que tiene capacidad fagocitar y tiene antígenos en su superficie. Una célula presentadora de antígenos es aquella que ve ve al patógeno, lo fagocita, va y avisa al sistema inmunitario para que tenga una respuesta adaptativa, ¿sí? Entonces es clave. La piel, cualquier daño que haya en la piel, un patógeno entra, entonces las células de Langerhans corren y avisan al sistema inmunitario de que algo ha pasado y ahí se puede generar una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces las células de Langerhans son presentadoras de antígenos que presentan complejos de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 para la activación de linfocitos TCD4, activación de linfocitos los linfocitos B. ¿Ya? Entonces son unas células importantes dentro del control inmunitario de nuestra piel, ¿sí? Después también tenemos a nivel del extracto de la epidermis, tenemos las células de Merkel. Estas células de Merkel se van a encontrar en el estrato basal de se van a encontrar en el estrato basal junto con las células indiferenciadas. Estas células de Merkel van a estar conectadas con terminaciones nerviosas, ¿ya? A esta conexión de la terminación nerviosa con el disco de Merkel se le conoce como el disco táctil de Merkel, ¿ya? Entonces, las células de Merkel se encuentran en la capa basal y se conectan con terminaciones nerviosas sensitivas. Esa conexión de la terminación nerviosa sensitiva con la célula de Merkel forma el disco táctil de Merkel. ¿Cuál es su función? Son mecanorreceptores sensitivos y participan en el tacto epicrítico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Vamos por partes. Son mecanorreceptores sensitivos. ¿Qué entienden ustedes por mecanorreceptores? Van a detectar cambios mecánicos. ¿Qué ejemplos de cambios mecánicos? El hecho de que ustedes se sienten, el hecho de que alguien les toque, todo eso va a generar presión y movimientos mecánicos dentro de las células de la piel. Entonces, las células de Merkel van a detectar cambios mecánicos, por eso son mecanorreceptores. Y tienen una función importante en el tacto epicrítico. ¿Qué es el tacto epicrítico, saben? También se conoce como tacto fino. Ya, vamos a hacer un ejercicio. O un experimento. Me va a ayudar Miguel. Puedo hacer.
Quiero que usted, Miguel, cierre los ojos y abra sus manos. Póngalas así como si estuviera recibiendo algo. Ya, pero cierre los ojos. Quiero que describa lo que le voy a dar en su mano. Tóquelo. Ya no. ¿Ya lo vio? No. No, sin verlo, quiero que describa la forma, la consistencia. Ya, su control. Ya. ¿Qué es lo que presiente? Lo que siente. ¿Cómo es ese objeto? De plástico. ¿Es plástico? ¿Es liso, duro, áspero, rígido? Liviano. ¿Es liviano? Liviano. Nada más. Ya. Hueco. No hay nada. Ahora quiero que se descubra el antebrazo. Era tu el otro. Ya, y cierre los ojos, por favor. Y Ciérramelo. quiero que me describa cuál es la sensación del objeto. ¿Es áspero, duro, rígido, liso, plano? Duro. Ya. A ver, les voy a explicar aquí. Las manos tienen capacidad de discriminación. Uno agarra y dice, pucha, acá hay algunas asperosidades, acá está liso, plano. Eso es tacto fino o epicrítico, ¿sí? Entonces la capacidad que uno tiene para discriminar la consistencia de los objetos es tacto epicrítico. Entonces los discos de Merkel funcionan muy bien para la discriminación epicrítica. Es por eso que los discos de Merkel principalmente van a estar en zonas donde discriminan mejor las palmas de las manos, ¿ya? Porque las palmas de las manos son la zona donde mayor terminaciones nerviosas tenemos, ¿ya? Entonces consisten en el tacto epicrítico. Tenemos otro tacto que se conoce como el tacto protopático, que es el que por ejemplo está en el antebrazo de su compañero, en el resto de nuestra piel, que no son las palmas de la mano. Si yo coloco un objeto, difícilmente voy a saber la consistencia, no puedo discriminarlo. Entonces es una sensación general. El cuerpo me está diciendo que hay algo aquí, pero no me está diciendo qué forma tiene, qué consistencia tiene. Entonces, los discos táctiles de Merkel sirven para la discriminación epicrítica, es decir, lo fino, cómo es, qué consistencia tiene, si tiene rugosidades, áspero, liso, etc. Y el tacto protopático, que ahorita vamos a ver de dónde proviene. Pero no se olviden que las cepas de Merkel funcionan en la discriminación epicrítica, ya lo fino. Aquí los queratinocitos, ¿no? Lo que les decía, los queratinocitos, mientras van migrando desde el estrato basal, se llenan de granos de queratoyamina, se llenan de cuerpos laminares. Los cuerpos laminares me van a formar una barrera epidémica contra el agua. Fíjense que la barrera epidémica contra el agua tiene dos capas, esto me olvidé decirles, ¿ya? La barrera epidémica contra el agua tiene una capa lipídica y una capa celular. La capa lipídica va a estar nada más conformada por los cuerpos laminares, ¿no? Eso. A medida que pasan la capa granulosa, las células sufren un proceso de apoptosis y simplemente en su citoplasma solo queda su queratina. Y fíjense que los queratinocitos muertos están unidos por uniones desmosómicas, por eso no se desprenden, no se van, ¿ya? Acá podemos ver esto, la capa más profunda a la capa más superficial. Fíjense que el pH de la piel va migrando, va cambiando a medida que se va acercando a la piel. Nuestra piel, la superficie más externa, es ligeramente ácida. ¿Saben por qué? ¿O para qué? Protección contra los microorganismos. Excelente. Protección y evita la proliferación de microorganismos en la piel, ¿sí? A pesar de que nosotros tenemos inundada nuestra piel de microorganismos, evita la proliferación de microorganismos, principalmente patógenos, ¿sí? Listo. Melanocitos, lo que les decía, los melanocitos son células que están en la epidermis y se van a encargar de secretar gránulos de melanina al citoplasma de los queratinocitos. Derivan, esto es importante, los melanocitos derivan de la cresta neural, ya una capa especial del ectodermo. Fíjense que la síntesis de melanina está regulada por la hormona liberadora la hormona estimulante de melanocitos, que la secreta la hipófisis. Obviamente la cantidad de melanina va a depender mucho de la genética, del sexo, de los factores ambientales, pero hay veces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿qué pasa si una persona va y se queda largo rato ante el sol? Evidentemente muchos dicen no se quema, y no es eso específicamente, sino que el cuerpo al detectar mayor cantidad de rayos ultravioleta dice necesito más melanina.
Entonces, ahí trabaja la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, va a hacer que la persona empiece a secretar más melanina. ¿Para qué? Para intentar evitar ese daño por el exceso, ¿no?, de contacto con los rayos ultravioleta. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos a nivel hipofisiario una hormona que va a estimular la producción de melanina. ¿Ya? Y la melanina es sintetizada y donada a los queratinocitos por secreción citógena, es decir, un tipo especial de secreción. Ahora, la piel está inervada, altamente inervada. De hecho, es uno de los pocos órganos que tiene una capacidad sensitiva excelente. Fíjese que tenemos como inervación en la piel 5 tipos. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, tenemos los corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meissner y los discos táctiles de Merkel, que es que ya hemos tocado. Las terminaciones nerviosas libres se van a distribuir en el estrato basal. Fíjense, una terminación nerviosa libre viene y se distribuye en el estrato basal de la piel. ¿Sí? No está conectada con nada específicamente, no tiene conexión con una célula, con nada. Por eso se conoce como terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres van a apoyar al tacto epicrítico, al tacto fino, van a apoyar a las sensaciones de calor, sensaciones de frío, sensaciones de cosquilleo, hormigueo, sensaciones sexuales, y están presentes también en las vibrisas. ¿Ya? Las terminaciones nerviosas libres tienen una función muy importante. Los corpúsculos de Pacini, su localización es hipodérmica, en la hipodermis, es decir, acá ya tengo mi piel, va a estar en este sector. Los corpúsculos de Pacini se caracterizan por lo siguiente: son estas estructuras que parecen como una capa dentro de otra capa dentro de otra capa, ¿sí? Y esos se encuentran en la capa más profunda de la piel. Su función principal es barrorecepción profunda. ¿Alguien sabe qué significa barroreceptor? Recepción de los cambios de presión. Receptores de presión. Excelente. Es por eso que también mi piel puede determinar la presión de algo. A ver, vamos a ver ahí con su compañero Miguel, ¿no? Esto ya lo corto, no es. La presión, porque no es lo mismo. O sea, pueden detectar si la presión es leve o pueden detectar si la presión es muy fuerte, ¿no? Ahora, los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini son mecanorreceptores ligados al desplazamiento de fibras colágenas. Principalmente se encuentran en la dermis reticular. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Su función es que cuando hay un movimiento mecánico, ese movimiento mecánico va a desplazar las fibras de colágeno. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan, ¿ya? Cuando ustedes al momento de sentarse han desplazado fibras de colágeno y han captado la sensación de que están sentados, ¿sí? Ustedes saben que o sienten que están sentados, pero un defecto de los corpúsculos de Ruffini que son de adaptación rápida. Ustedes ahorita están sentados, pero en unos 5 minutos más se van a olvidar de la sensación de estar sentados, ¿no? No están pensando en eso, y parece tonto, pero pasa. Ahorita que les estoy recordando que están sentados, están sintiendo la presión de estar sentados. Pero a ver, unos 10 minutos más que olvidemos este tema, se van a olvidar de que la sensación de que están sentados. Por eso se conocen como receptores de adaptación rápida. Detectan el cambio al momento, pero después se acostumbran al cambio, ¿sí? No se olviden. Los corpúsculos de Meissner son corpúsculos ubicados en la papila dérmica, es decir, en esas imaginaciones se encuentran los corpúsculos de Meissner, acá. Su principal función es receptores táctiles, apoyan en la discriminación del tacto, ¿sí? Y aquí pueden ver un esquema general. Las terminaciones nerviosas libres no se conectan con nada, simplemente penetran en la capa epidérmica. El disco táctil de Merkel es una terminación nerviosa asociada a células de Merkel. El corpúsculo de Pacini, fíjense que son conglomerados de capas y capas que están en la ubicación hipodérmica. Fíjense que los corpúsculos de Meissner, estos de acá, son terminaciones nerviosas que están en las papilas dérmicas. Y los corpúsculos de Ruffini están de proyección en la dermis, y también tenemos los otros que son los corpúsculos de Krauss, ¿ya? Que también están en la dermis. ¿Cómo se detecta o cómo se sabe que es un corpúsculo de Pacini? Por eso les digo, los corpúsculos de Pacini no son nada más que fibras que forman capas concéntricas. Fíjense que tienen la formación. En esta placa, ¿dónde está el corpúsculo de Pacini? Acá. Lo pueden ver, es una capa dentro de otra capa dentro de otra capa. Si yo quiero buscar un corpúsculo de Pacini, me tengo que ir a la capa
hipodérmica. ¿Ya? Ahora, los corpúsculos de Meissner, ¿dónde se encuentran? En las papilas dérmicas. Van a estar acá y van a formar como un torbellino, yo le digo, ¿no? Para acordarme. Forman como un torbellino, son terminaciones nerviosas libres. Está acá, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Sí? Y este esquema general me ayuda a entender más o menos dónde están las terminaciones nerviosas libres. Corpúsculos de Pacini de predominancia hipodérmica. Terminaciones nerviosas libres a nivel de la epidermis. Discos de Merkel a nivel del estrato basal. Los corpúsculos de Ruffini en la dermis reticular y los corpúsculos de Gauss a nivel de la dermis reticular. Fíjense que el folículo piloso también recibe terminaciones nerviosas, y eso se reconoce como terminaciones peritriquiales, y se van a encargar de estimular al músculo piloerector, ¿no? En situaciones que se quiera erizar. Bien, ¿hasta aquí alguna duda de la piel? Eso es sobre lo que tengo que decir o lo que vamos a hablar de la piel. Vamos a hablar de sus anexos cutáneos. ¿Sí? Uno de los predominantes anexos cutáneos es el folículo piloso. El folículo piloso, desde la zona más profunda hasta la zona externa, va a tener regiones. La zona que está en contacto con la superficie externa se conoce como el infundíbulo. La zona que está en la capa dérmica se conoce como el istmo. Fíjense que el folículo piloso va a generar como una protuberancia, que es la protuberancia folicular. Y fíjense que en la zona más profunda se le conectan vasos sanguíneos. A esa zona se conoce como el segmento inferior o la matriz del pelo. ¿Sí? Fíjense que el pelo entonces va a tener 4 regiones: infundíbulo, istmo, protuberancia y la zona del segmento inferior. Una pregunta importante es que a nivel de la protuberancia folicular es donde se encuentran las células que se van a diferenciar en células pilosas. El pelo crece, ¿sí? Pero como muchos pueden pensar, tal vez el pelo crece desde aquí hacia acá, ¿no? Desde la segmento inferior hacia arriba. Las células que se van a diferenciar están a nivel de la protuberancia folicular. A raíz de ahí se diferencian y empiezan a generar células que van a crecer, van a terminar el crecimiento del pelo. Fíjense, otro dato interesante del folículo piloso es que un folículo piloso siempre está conectado a nivel del istmo por una glándula sebácea, una glándula productora de sebo. Si nosotros agarramos un pelito y lo cortamos transversalmente, fíjense que tiene 6 capas histológicas el folículo piloso. Desde la capa interna hasta la capa externa está la médula, la corteza y la cutícula, serían las 3 capas internas. Y de ahí está la cutícula externa, la capa de Huxley y la capa de Henle. Esas serían las 6 capas histológicas del pelo. Que fíjense que se dividen en el tallo del pelo y en la vaina radicular interna. Y hay una membrana de tejido que la recubre muy externamente, que es la vaina radicular externa. ¿Sí? Datos que tal vez no les pregunto, tal vez. Acá podemos ver el pelo. El pelo va a estar, o el folículo, piloso va a estar netamente donde hay la piel delgada, no está en las pieles gruesas, ¿sí? Aquí se puede ver un segmento del folículo piloso, aquí está su segmento inferior, aquí está el tallo del pelo, y eso sería la vaina radicular interna. No se olviden, este pelo tiene 3 capas histológicas: la matriz, la corteza y cutícula. Y esta vaina, que es este segmento de acá, tiene la capa de Huxley, la cutícula interna, la capa de Huxley y la de Henle. Excelente. Y por fuera está la vaina radicular externa. ¿Sí? Fíjense que un folículo piloso, no sé si tengo una imagen acá, va a estar asociado a glándulas sebáceas. ¿Cómo uno reconoce las glándulas sebáceas? ¿Perdón? Por su contenido. Van a ver ustedes que las glándulas sebáceas, primero, para decir que es una glándula sebácea, tengo que ver que esté conectada con un folículo piloso, un dato histológico. Pero en su estructuración celular, fíjense que las glándulas sebáceas van a tener un aspecto acuoso, es decir, su citoplasma es opaco, muy opaco, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de glándulas, por ejemplo, estas de aquí son glándulas, pero fíjense cómo es su citoplasma, no tiene nada que ver con este tipo de glándulas, ¿no? Hay una gran diferencia histológica en la tinción. Las glándulas sebáceas van a tener una tinción más opaca, y su función principal de las glándulas sebáceas es la producción del sebo. Todo el sebo que ellas produzcan la van a liberar en el folículo piloso, y ese folículo piloso va a drenar en la superficie externa de la piel.
Todos nosotros tenemos sebo, ¿sí? A nivel de este lugar. Ahora, el sebo, y es algo interesante, o tal vez un poco chistoso para ustedes. El sebo es una sustancia grasosa, oleosa, que es una firma química de cada persona, ¿sí? Es decir, el sebo es único para cada persona, y por ahí se dice que tiene, más que todo en los animales, ¿no? Tiene función en el cortejo, ¿no? De macho y hembra, para atraer, no, más que todo en animales, más primitivos, ¿no? Nosotros. Pero el sebo tiene esa función, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Tenemos el folículo piloso. Al folículo piloso se le está siempre anexada una glándula sebácea, y hay una cosa que me olvidé decir. Hay una pregunta de examen muy importante con el doctor. En histología de la piel, nosotros hablamos de la unidad pilosebácea, que no es nada más que un conjunto de estructuras. ¿Qué conforma la unidad pilosebácea? Obviamente, el folículo piloso. ¿Qué más conforma? La glándula sebácea. Glándula sebácea. ¿Qué más conforma? El músculo piloerector. ¿Ya? Y hay un cuarto componente. ¿Cuál es? Glándulas apócrinas. ¿Sí? Glándulas sudoríparas apócrinas. La unidad pilosebácea. ¿Le pueden preguntar eso? Sí. Ahora, las glándulas sebáceas van a estar como un folículo piloso, van a tener un aspecto opaco y van a secretar sebo. Y se nota, fíjense, son grupos celulares. ¿Se acuerdan cuál es la característica de las glándulas exógenas? ¿Presentan endotelio? Epitelioide, tejido epitelioide. No, esas son de las endócrinas. Endócrinas, Las exógenas Presentan un adenómero y un conducto. presentan un conducto de excreción, se ven, ¿sí? El adenómero sería la porción secretora, acá sería el adenómero de una glándula. A ver, voy a graficar esto. Esto aplica no solo para las glándulas sebáceas, para cualquier glándula exógena. Las glándulas exógenas van a tener un segmento donde se sintetiza lo que quieren secretar y un conducto donde se transporta hacia una superficie, ¿sí? Es decir, a la porción que va a sintetizar lo que quiere secretar se le conoce como el adenómero. Y a la porción conductora se le conoce como porción conductora, ¿ya? A la porción conductora. Entonces, una glándula exógena siempre tiene que tener su conducto de excreción. Si no tiene, es glándula endógena, ¿no? Porque ¿dónde va a llegar? En este caso, fíjense, esta glándula sebácea tiene su conducto excretor, ¿sí o no? Sí, ¿no? Se nota acá bonito. Este es su conducto excretor. Entonces, este sería el adenómero y este sería su conducto excretor. Excelente. Las glándulas sudoríparas, lo mismo, tienen su adenómero y su porción excretora. Las glándulas sudoríparas son las que se encargan de producir el calor, el sudor, en realidad. Pero vamos a tener dos tipos de glándulas, las glándulas écrinas y las glándulas apócrinas. Y una diferencia histológica importante es que las apócrinas van a estar asociadas al folículo piloso, es decir, tienen que estar conectadas al folículo piloso. Pero las écrinas no se asocian a ningún folículo piloso. Todo su contenido de las écrinas lo drenan directamente a la superficie de la piel y son consideradas glándulas tubulares enrolladas. Van así más o menos, ¿sí? ¿Cómo nosotros reconocemos una glándula sudorípara écrina de una glándula sudorípara apócrina? ¿Alguien sabe? ¿Le digo yo, doctor? El tamaño de la luz. Le voy a echar una chanchulita. Estas de aquí son glándulas écrinas y estas de aquí son glándulas apócrinas. ¿Qué diferencia histológica hay? El tamaño de la luz. La luz. Luz, excelente. Una característica importante de las glándulas écrinas es que tienen una luz reducida y las glándulas apócrinas tienen una luz amplia, ¿sí? Bastante amplia. Ahora yo les pregunto, estas glándulas de acá, ¿qué tipo son? Écrinas. Écrinas, y estas de acá. Apócrinas. ¿Y se nota al tiro la diferencia? ¿Sí o no? Sí, no. Las glándulas apócrinas tienen
y van a estar asociadas a un folículo piloso. Y las glándulas écrinas tienen una luz muy reducidas y no están asociadas a ningún folículo piloso. Su secreción es directamente a la superficie de la epidermis. ¿Ya? Ahora las uñas, casi nadie le toma importancia a las uñas. Las uñas, bueno, anatómicamente fíjense que tiene sus partes. Tiene el perinopio o borde vulgar, la lúnula, que es esa lúnula que va a ser media bonita que nosotros vemos, y los pliegues laterales. Fíjense que las uñas van a tener un tipo diferente de queratina, y ahí está un poco más, tal vez, profundo, ¿no? Un tanto muy rebuscado. En nuestro cuerpo hay 50 tipos de queratina, ¿ya? Más que lo que verán. Hay algunas queratinas que son más blandas que otras. En el caso de las uñas, la queratina que tienen son queratina dura, ¿sí? Son queratina dura, por eso la consistencia de nuestras uñas es dura, no es blanda como la piel, ¿sí? Entonces, las uñas crecen muy lento. Las del dedo, no me acuerdo del tiempo en el que crecen, pero las del pie tardan mucho más en crecer que las de las manos, ¿sí? Todo nace de la matriz unguial. De la matriz unguial están las células basales, ¿sí? Las células que se están diferenciando. Y a partir de ahí van a empezar a crecer en este sentido y crecer en longitud, tamaño de la uña, ¿sí? Eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Fíjense acá. Esta sería una uña con su queratina dura. Acá está la capa de la dermis. No se olviden que la uña sigue siendo tejido epitelial. ¿Ya? Es decir, lo que estamos viendo es un epitelio. Pero en este caso el epitelio es duro, porque es queratina dura, nada más. ¿Ya? Entonces, por debajo de la uña tiene que estar la dermis, que es no obvio, es un tejido de la piel. Y en el caso de los dedos está asociado con las falanges distales, entonces se puede ver tejido óseo. ¿Ya? Listo. A ver, saquemos un micrófono.